Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Juan, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros en Contextos. Importante conocer los pormenores de cuál fue el papel que jugó el Congreso del Estado en el tiempo del gobernador Jorge Herrera Caldera y qué créditos fueron los que ustedes autorizaron. ¿Cuál fue el monto de la deuda que ustedes se supone conocieron hasta prácticamente el final del sexenio de Jorge Herrera? Hola Marcela, buen día, con gusto saludarte y a ti también, tocayo. Gracias. Y bueno, la verdad es que muy indignado ahorita, desde ayer en la tarde prácticamente que se dio a conocer esa información de la Secretaría de Finanzas, porque yo considero que nosotros fuimos engañados, Marcela, y no puede ser posible que el Congreso mismo, fíjate, siendo del mismo partido, pues no nos den información completa. Nosotros, te puedo decir que autorizamos un único crédito por 2,000 millones de pesos para, según esto, en la información que nos presentaron a nosotros, llegar a 8,000 millones de pesos de deuda. Nunca nos enteraron de los pasivos que tenían extras ni de ninguna otra información. Entonces eso es algo muy grave a mi modo de ver, porque si al mismo Congreso de tu mismo partido no le está diciendo las cosas como son, entonces ahí hay una falta de confianza, lo que hablabas ahorita, muy grave. Y eso yo creo que no se debe de hacer. Personas de buena voluntad, entramos al tema de gobierno y al tema de la representación, como fue mi caso, que yo quise hacer un cambio en el Estado, pues no se vale que salgamos luego raspados por estos temas. De ninguna manera consiento que hay una cantidad de 15,000 millones de pesos. Incluso a nosotros nos dijeron que las calificadoras como Fitch Ratings y otras tenían una calificación positiva sobre la deuda de Durango. Ahí también, pues yo creo que vale la pena aclarar con las calificadoras que se metieran más a fondo en las finanzas de los gobiernos, de tal manera en que podamos tener una certeza sobre las mismas. Pero entonces, ¿qué es lo que se plantea, Juan? Que el resto de la deuda que ustedes en el Congreso no conocían es deuda a corto plazo con proveedores. Pues yo creo que sí. Yo, según los montos que presentaron ayer finanzas, son deuda a corto plazo con proveedores, y los PIPs, los famosos PIPs, que son los contratos de iniciativa privada, en la cual, por ejemplo, está la carretera que va del Chimal al 13 de marzo, que es una carretera de concreto hidráulico, que es un convenio con Cemex, por ejemplo, para que la haga, y durante un plazo de 15 años o algo así, pues ella lo está manteniendo, pero el gobierno del Estado tiene que estar pagando mensualmente pues un rédito ahí a la compañía por ese acuerdo. Nada más que hay que hacer una precisión, y no sé dónde esté ahí la falla en la información, Juan, porque mira, la tesorera estatal estuvo con nosotros 7 días antes de que terminara la administración estatal, y precisamente le preguntábamos a cuánto ascendía el monto de la deuda, y ella fue muy clara en decir que eran 6,000 millones de pesos que se tenían en deuda a bancos y 2,000 millones a proveedores. Es decir, en los 8,000 millones que ella mencionaba, ya estaba ahí contemplada la deuda a corto y a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Bueno, pues esa información nosotros no la teníamos, tocayo, es lo que te menciono ahorita. Nosotros autorizamos un crédito por 2,000 millones de pesos y un refinanciamiento de otro monto para llegar a los 3,000 millones de pesos, pero el crédito fue por 2,000 millones de pesos. Los otros 1,000 millones fue refinanciamiento para hacer el plazo más largo y la tasa bajarla más. Entonces, no teníamos esa información de proveedores a corto plazo. Yo también conocí en una rueda de prensa esa información ya cuando no era diputado, que también dieron a conocerla en una rueda de prensa ahí en Durango, muy enfáticamente. Y bueno, yo lo que digo es que pues se tiene que proceder, primero que nada, deslindar bien todas las responsabilidades, ver dónde están las cifras, ver cifras exactas, y luego, bueno, se tiene que proceder legalmente si es que así se tiene que hacer. Y yo también veo pues una falta de maniobra de los estados. A mí me preocupa mucho ese tema porque veo que finalmente unos estados, por ejemplo Durango, ¿de qué sirve que no esté pagando ahorita la tenencia si tenemos esta deuda? O sea que los ciudadanos, tarde que temprano, vamos a pagar lo que el gobierno está haciendo. Y adicionalmente, pues el tema de transparencia, es decir, como un Congreso mismo, la entidad de la Auditoría Superior del Estado no puede tener esa información a la mano y no la puede tener
bien clara. Esto me hace un tema muy delicado. Yo creo que pues los diputados ahora mismo tienen que estarlo viendo, y también el gobierno del doctor Espuro pues tendrá que echar mano de todos los recursos y de quien tenga responsabilidad en esta deuda tan de plano pues, impagable. Pero ustedes como diputados no tienen la obligación o la responsabilidad de tener conocimiento de las cuentas públicas. Es más, quito la pregunta. Ustedes tienen la obligación y la responsabilidad de conocer las cuentas públicas y saber a cuánto ascienden los pasivos, porque no es solamente el hecho de que autoricen los pasivos, sino también cuánto, porque hay pasivos que ustedes no tienen que autorizar, que son los de corto plazo, pero sí saber a quién se le debe, ¿o no es así? Juan, exactamente. Déjame abonar a esto, porque justo era lo que yo te quería decir. Una cosa es que los engañen y otra cosa es que se dejen engañar. Sí, estoy de acuerdo, Marcela, nada más que la herramienta para hacer eso es la entidad de Auditoría Superior del Estado, y si la entidad nos da esa información, pues entonces también hay algo grave. Es lo que les trato de comunicar, que lo grave es que a nosotros no nos dieron información fiable sobre esa condición de las finanzas del Estado. Entonces nosotros tenemos esa información, no teníamos la información adicional de todos los pasivos. Pensábamos que las cuentas por pagar iban a buen ritmo, a un ritmo normal, que sería un ritmo de un mes, tal vez 2 meses, en el caso de los gobiernos. Pero bueno, a mí me preocupa que esa información, por eso insisto mucho en que se tiene que cambiar la manera en que se hacen las cosas, porque si la entidad no tiene esa información o se la pide a finanzas nada más, pues entonces no está cumpliendo su razón de ser. Bien, Juan, pues está dicho esto, y por supuesto es un tema al que habremos de atender, y pues es una vez más vuelta al terreno de la desconfianza, ¿no? Porque por una parte pues dicen una cosa y resulta ser otra, y entonces si a los congresistas les meten el pie como se les están metiendo, como se los metió la administración pasada, pues imagínate tú al pueblo en general, ¿qué no harán con él o qué no harán con nosotros? Pues claro, eso es lo grave de esta situación, y la cosa es pues tener los mecanismos que nos permitan pues tener la información al día. Esta información tiene que ser diaria con la nueva contabilidad gubernamental. Es posible tener esa información al día y tener que cualquiera la pueda consultar simple y llanamente desde su casa, por ejemplo. Entonces yo creo que ese es un gran problema. Coincido contigo el tema de la desconfianza, y bueno, pues yo estoy evaluando a ver qué acción tomar, porque a nosotros esa información no la teníamos de primera mano, y bueno, yo te digo que si hubiera visto esos números, de ninguna manera hubiera autorizado pues un préstamo, un empréstito adicional. Ajá. ¿Tú consideras que la transparencia en tiempos del gobierno de Jorge Herrera Caldera fue suficiente? Pues yo estoy viendo que no. Estoy viendo que no. Entonces es una lástima, porque es un tema nacional. Yo digo que la transparencia a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, pues deja mucho que desear. Ajá. Oye, y bueno, a propósito, hace un momento comentaba el artículo de Álvaro Delgado en la revista Proceso sobre esta declaración del líder de tu partido, de Enrique Ochoa, que el 99.99% de los priistas eran totalmente confiables y alejados de la corrupción. ¿Esa declaración, después de estar viendo lo que estamos viendo, procede? No, pues fíjate, yo estaba oyendo justamente que le estaba leyendo este artículo y hacía cuentas, y pues yo creo que tendríamos que ser como 300 millones de priistas en México, y pues no nos dan las cuentas. La verdad es que deja mucho que desear. Como partido tenemos mucho que analizar, pero mucho que cambiar también. O sea, si estamos viendo las formas nuevas, cómo se están dando, la apertura que se requiere por parte de la sociedad, y no lo estamos haciendo. Vemos gente que actúa justamente con esa manera de los tiempos pasados, que los vemos y los alabamos porque tienen pues un carrazo, una camionetaza, y se bajan con huevas y todo eso. La verdad estamos bien equivocados, y eso ha sido la dinámica del partido en Durango. Bien. Yo creo que aquí en la comarca lagunera pues estamos tratando de hacer las cosas diferentes. Los resultados nos dieron a nosotros pues la razón en cuanto a la forma de trabajar, y creo que el periodismo de la comarca lagunera tiene mucho que hacer y tiene muchos espacios que ocupar a nivel estatal. Bien, pues Juan, muchas gracias por ofrecernos esta conversación, la posibilidad de esta conversación, y por estar aquí en Contextos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes siempre por estar al tanto, y bueno, cualquier cosa estoy aquí al pendiente. Gracias, Juan Ábalos.